chicos, estábamos hablando de algunas sustancias, de algunas de las cosas y las barreras y quiénes nos van a ayudar. Vimos dos conceptos importantes que son precisamente la inmunidad innata y después la adaptativa. Y vimos dos cosas con las que nosotros estos procesos que son el antígeno y el anticuerpo, que son los que nos van a ayudar. Y también vimos las 5 variantes de estos y los asociamos por su estructura, pues obviamente en una dimensión sencilla. No nos vamos a meter tanto a las biomoléculas así gigantes como las que vimos, pero la realidad es que, bueno, que se lleven cuando menos el concepto general. Vámonos con una segunda parte, chicos, en donde vamos a ver a las células, ahí está, y vamos a ubicar quiénes son los que nos ayudan. Que pues, doctora, hombre, bueno, está bien, pues, muy bien. Trataremos de ir más lentos. De hecho, tiene poquito texto para que no les genere, pues obviamente, conflicto, pero bueno, voy a hacer un poco menos rápida al hablar. Bueno, vámonos con las características, chicos, con las características de algunas de las células. ¿Cómo hemos ido avanzando en el tiempo? Estoy resbalando. ¿Cómo hemos ido avanzando en el tiempo para las partes funcionales desde el punto de vista de la bioquímica y obviamente de la fisiología de nuestras estructuras celulares? Recordarán ustedes que, bueno, la sangre es así el elemento en donde nosotros podemos encontrar a todas estas células que obviamente nos van a apoyar en todas estas actividades de la inmunología. Entonces, bueno, vamos a ver a los linfocitos, yo creo que es la familia más vistosa, pero también algunos de estos otros elementos, pues obviamente también participan. Prueba de ello es de que hay una prueba que ustedes la harán al final, es la última práctica que hacemos, y en donde vamos a determinar precisamente la prueba de Coombs. Y esta prueba de Coombs nos va a permitir ver cómo hacemos incompatibilidad, por ejemplo, con los glóbulos rojos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una aglutinación eritroide y obviamente eso es lo que ustedes van a reportar, me van a decir por qué ocurrió o por qué no ocurrió, dependiendo de la muestra del paciente que nosotros tomemos. ¿Qué es la sangre, chicos? Bueno, dígame, doctor. Oye, doctora, ya, bueno, ya habíamos quedado que íbamos a regresar a presencial hasta febrero, pero ¿eso también incluye laboratorios o esos ahorita sí vamos a estar, híbrido? No, aquí lo que vamos a hacer, doctor, es que de aquí hasta el 14 de febrero, a nivel nacional, todos vamos ¿cómo se llama?, en modelo en línea. Y todavía nos tocaría, esa sería la tercera. Nosotros tenemos examen hasta la quinta semana y en la quinta semana estaríamos nosotros ya definiendo si nos presentamos al laboratorio o no, precisamente para hacerlo. Son 3 prácticas y coinciden precisamente con el segundo, tercero y con el cuarto parcial. El primer no tiene práctica, doctor. Nos avanzamos toda la teoría y ya está el segundo, tercero y cuarto es donde nosotros tenemos las prácticas. Son 6 y son 2 por cada evaluación parcial que tienen. Ahí es donde nosotros las vamos a poder impactar, doctor. Sí, esa era la pregunta, doctor. Capaz que contesté otra cosa. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. No, al contrario, doctor. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Bueno, vamos a ver a los elementos. Nosotros ahí el primer día que hagamos nuestra práctica, vamos a tomar una muestra de sangre de algún voluntario a fuerzas, el que tenga la mejor vena, el que quiera participar y podamos nosotros visualizar su muestra de sangre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar obviamente el paquete. En la parte superior siempre nos queda la famosísima, perfecto, doctor, me parece muy bien. Ya tenemos al primer voluntario. Vamos a hacer una muestra, chicos, en donde vamos a separar el plasma. De este plasma vamos a, obviamente, a ver cómo se forma un sobrenadante, una nata ahí blancuzca, verde. Ese color blanco verdoso, pues no son otra cosa más que precisamente todos nuestros leucocitos, en donde están atrapados directamente obviamente, con nuestras plaquetas. Y abajo quedará nuestro botón, obviamente, todo nuestro conglomerado de eritrocitos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar, chicos? En una parte vamos a utilizar sangre y en alguna otra de las prácticas vamos a utilizar obviamente el plasma. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Bueno, pues vamos primero a identificar las figuras y después le vamos a poner, por ejemplo, ahí los vamos a combinar con algunas bacterias y vamos a ver cómo se hace la fagocitosis. ¿Qué necesitamos conocer? Pues obviamente a los hematíes, los leucocitos y a las plaquetas. A los hematíes prácticamente no los vemos tanto en la inmunología, sino más bien vemos todos los efectos colaterales, por ejemplo, de leucocitos y de manera pobre, pues obviamente a las plaquetas. La realidad, chicos, es que recuerden ustedes, alguna vez se los comenté, el 7% de su
peso total corporal, pues obviamente equivale a su volumen total sanguíneo. Así que bueno, les vamos a sacar dos tubitos, un rojo y un morado. No creo que entren en colapso vascular, entonces con eso nos vamos a poner a trabajar. Vamos a empezar, chicos, con describiéndolas, obviamente visualizándolas. Estos eritrocitos, pues son estos famosísimos discos bicóncavos, y a lo mejor son los más vistosos, son muy llamativos, y pues gracias a ellos, obviamente podemos hacer oxigenación. Pero también tenemos a las plaquetas son elementos formes o también llamados elementos figurados que participan en la sangre. Y estos precisamente son fascinantes porque gracias a ellos nosotros podemos hacer obviamente el proceso de parar un sangrado, ¿no? Y previene nuestras hemorragias. Generalmente cuando son hemorragias pequeñitas, pues las plaquetas rápidamente llegan y hacen las tres etapas: adhesión, agregación y obviamente como tal, la presencia de nuestro coagulito, que obviamente se va a fortalecer con la segunda etapa, que son los factores de coagulación. Y obviamente ya cuando tenemos esos dos elementos, pues obviamente tanto el celular como el de los factores de coagulación, pues obviamente podemos hacer un mecanismo eficiente para prevenir la hemorragia. Estas plaquetitas, pues obviamente también mantienen la integridad de los epitelios, perdón, de los endotelios, y pues obviamente nos evitan, ¿no?, que se pierda por ahí, obviamente, volumen sanguíneo. Pero ¿qué pasa cuando sí se pierden? Formes. Las formas o elementos formes o figurados son tres, chicos. Son eritrocitos, plaquetas y los glóbulos blancos. Se llaman elementos formes o las formas que tienen los elementos o las células que contienen la sangre, que son tres. Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos son los mismos. Después tienen glóbulos blancos o leucocitos. Y tienen el último elemento que se llaman trombocitos o también se llaman plaquetas. Al final nada más son tres células, ¿no? Al contrario, doctora. ¿Cómo los vemos, chicos? Pues yo creo que todos quisiéramos verlos así de bonitos y obviamente el, el, quizás aquí el vistoso, pues obviamente es este peluchón, parece un pompón de eso así de peluche, es como de estambre. Y si ustedes se fijan todas sus borlitas que tiene aquí nuestro queridísimo el linfocito, pues quizás son de los más bonitos, de los más llamativos y además, pues si ustedes se fijan, está ahí cayendo con nuestro eritrocito, ¿no? Ahí está muy acomodado con ellos. La verdad es que cuando nosotros los vemos así de pomponcitos, pues obviamente no están activos, obviamente no hay nada que los esté alterando ni tampoco que los esté activando, por eso así es como los vemos, digámosle, en reposo, porque aquí es cuando los vemos. Ya después, un poquito más adelante, les enseñaré unas fotos, cómo emergen rápidamente sus prolongaciones cuando tienen algún enemigo enfrente. Nuestros discos bicóncavos, el segundo elemento forme de la sangre, pues son obviamente nuestros eritrocitos, a nuestros queridos leucocitos, y a ver si por aquí ahora aparece una plaquetilla. Y ven por ejemplo, esta muesca, pues ya se ve muy feo, está mordisqueado aquí, tiene una muesca, la verdad es que se ve feo, y obviamente quisiéramos que todos fueran así, y obviamente cómo se alinean estos eritrocitos, se ven muy bonitos. La realidad es que cuando los vemos así ya todos adelgazados de un lado, se ha perdido esta biconcavidad que tienen tan característica, y además tenemos esta deformidad en la membrana. Esto seguramente cuando lleguen por el sistema monocito macrófago, por ejemplo, a nivel del vaso, pues ahí se perderán estos. ¿Qué pasa cuando yo me excedo en alguna fuerza, en alguna lesión? Y algo tan sencillo como un machucón, una presión, una abrasión directa sobre la piel, pues puede generar que se me salga la sangre. Y la sangre, obviamente, rápidamente van a llegar las plaquetas, van a buscar los glóbulos blancos y van a llegar y les van a preguntar: sistema de defensa, sí. Los glóbulos blancos nos ayudan, obviamente, a recoger todos los productos de desecho de todo este moretón. De ahí que primero está rojo, así, oporto, se llama maestro de patología, de anatomopatología. Y después se vuelve rojo moradoso, después se vuelve medio verde y finalmente amarillo y termina desapareciendo. Entonces, bueno, ¿para qué me sirven todos estos elementos formes, no? Se recogen todos los productos, ellos nos ayudan también a recoger todos los productos de desecho y obviamente las plaquetas llegarán y parcharán, obviamente, estos espacios. Aquí la sangre está atrapada entre el tejido, obviamente, conectivo, y además se ven perfectamente las rayas del raspón. Entonces, bueno, ahí los podemos ver. Acuérdense, chicos, que nosotros tenemos, esta foto pues era la que a lo mejor ustedes estaban esperando. Los elementos formes, esta también se las comparto, los elementos formes de la sangre son todas aquellas estructuras que forman o integran a los elementos que circulan en la sangre.
desde los glóbulos rojos, las plaquetas, que son las pequeñitas, y obviamente toda la familia de los leucocitos. Aquí de manera muy esquemática, este es uno un atlas que promocionaba Abbott hace muchísimos años, y por ahí todavía hay algunas fotografías que se conservan, pero a nosotros nos tocó aprenderlos así de bolitas y palitos, y uno las dibujaba, ¿no? Entonces, pues no se nos olvidaban. Les doy una observación, este es un neutrófilo, yo creo que todos lo conocemos a los neutrófilos, pero este neutrófilo tiene una característica y el autor nos permite visualizar esta patita, que es un palillo de tambor. Este palillito de tambor, si yo tuviera la muestra de una persona, pues obviamente lo que me está diciendo es que es la muestra de orina. Entonces quiere decir que con una gota de sangre yo puedo saber si es hombre o es mujer. Dos, tenemos a toda la familia de los granulocitos, porque a los leucocitos también se les llama células granulocíticas. Durante muchos años se pensó que los únicos que tenían gránulos eran los neutrófilos, eosinófilos. Pues sí, es un detalle de nuestros compañeros, los de, ¿cómo se llama?, de medicina forense, bueno, pues ellos nos enseñan eso. Y la otra, chicos, pues obviamente los eosinófilos basófilos, que son los naranjitas, y los moradosos, que son obviamente este color violeta azulado que quizá, ¿no? Y durante muchos años vivimos en la ignorancia, en la ignominia, y pensamos que ellos eran los únicos granulares porque pues con microscopio óptica lo veíamos. Al paso de los años, cuando llegó los primeros microscopios electrónicos, en México llegó el primero en el 44, y ellos nos demostraron, por ejemplo, que los linfocitos sí tenían gránulos, que se ve como este polvito aquí, que pareciera ser que se ve más grueso su membrana, ¿no? Lo que en realidad teníamos era un polvo muy fino, que en la actualidad ya lo ubicamos, y bueno, por eso algunos autores ya lo pintan así como muy finito, como un vidrio esmerilado, precisamente tratando de hacernos esa observación. Acuérdense que aquí pues nada más aparece un monocito, obviamente un monocito que se transforma en macrófago, y después pónganle el lugar que ustedes quieran. Obviamente por eso se vuelve tan vistosa toda esta familia. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Pues vamos a hacer un hemograma. Yo creo que visualizar, por ahí tengo algunas biometrías que de algunos pacientes que a veces pasan por ahí con nosotros, y la realidad es que, bueno, cómo va cambiando la biometría, si es hombre, si es mujer, si es un fumador, si está infectado, si está sano, si está vacunado, obviamente si tiene alguna deficiencia o alguna alteración. Ver la biometría, siempre van a ver biometrías ustedes, chicos. La realidad es que en cualquier paciente que ustedes ubiquen, lo primero con lo que va a llegar un paciente son una biometría hemática, una química sanguínea de 3 o de 6 que tiene glucosuria, creatinina, y obviamente a lo mejor un examen general de orina y unos electrolitos, ¿no? Pero la biometría no nos escapamos, chicos. Difícilmente un paciente lo valoramos sin biometría, porque pues realmente no tiene mucho sentido. Pero pues obviamente hay que ver cosas tan básicas como cuántas células tenemos, cuáles son las alteraciones, dónde se distribuyen las células, qué es lo que realmente a mí me sirve. Pues les doy un ejemplo así muy sencillito. Por ejemplo, yo puedo tener la concentración de glóbulos rojos. Obviamente, un varón tendrá muchísimos más eritrocitos que nosotras las mujeres. ¿Puede variar? Sí, sí puede variar, chicos. ¿Puedo yo ser corredora de fondo en algún lugar? Eh, mm, ¿por qué, doctora? ¿Cuál es la duda? Ah, sí, de que porque dice que los hombres tienen más eritrocitos que las mujeres. Pues primero porque tienen más masa corporal que nosotros, tienen más masa muscular, más médula que nosotros, y obviamente tienen más peso que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando yo mido? Bueno, aquí en el trabajo nosotros tenemos una chica que descalza mide un 82 y es una torresota de mujer. Entonces, rodearla o brincarla nos cuesta trabajo, porque la verdad es que es muy grande ella. Su esposo mide 1,94, entonces, bueno, si ella mide 1,82, pues sí, con un esposo de 1,94, pues apenas, ¿verdad? Pero puede ser que esta mujer, obviamente, tenga invertidos a lo mejor estos valores, ¿no? Puede ser que un compañero que mide a lo mejor 1,70 de cualquiera de mis compañeros, pues a lo mejor él va a tener este 4,5 porque a lo mejor es más bajito, más compacto. Cuidado, chicos, nosotros trazamos la determinación de glóbulos rojos, obviamente en relación también a peso-talla. No hay que irse con la finta de que todos los hombres siempre van a tener más que nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres, obviamente, por complexión, pues obviamente tenemos menos, pero puede ser que yo me encuentre una mujer tan alta como ella, que a lo mejor es una deportista, o es, por ejemplo, una maratonista. Tengo una compañera que es maratonista, a sus 52 ha corrido ya varios maratones, y obviamente ella pues tiene muchos eritrocitos, muchos más que a lo mejor cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque es una persona que ocupa esos eritrocitos. Entonces ahí hay que irnos con el estándar, vamos a llamarlo así. Pero recuerden que aquí tenemos variantes, ¿no? El que hace deporte, la que está embarazada, el que es anciano.
Ojo, aquí es un paciente ideal, chicos, y la biometría por eso nos sirve. Cuando nosotros vemos una biometría, lo primero que hay que preguntarle es hombre o mujer y qué edad tiene. Puedo yo ver datos todos elevados, por ejemplo, de estos valores, y puede ser que a lo mejor lo que esté viendo es la biometría de un niño y a lo mejor ni siquiera tiene nada malo, ¿no? Porque ellos cursan con valores más altos. Puede ser que me enfrente a un anciano y a lo mejor un anciano ya muchos de estos valores estarán en límites muy limítrofes o incluso por debajo de lo normal. Entonces, por eso siempre hay que combinar las dos cosas, ¿no? Uno es el valor del laboratorio y dos, la parte clínica, hay que preguntarle al paciente. ¿Cómo los vemos, chicos? Hace un momento les enseñaba estas fotografías, bueno, pues nosotros los veíamos así, la realidad es que ya en la actualidad, pues ya tenemos una calidad y una sofisticación en imágenes que nos permite ver los pasos por diferentes espacios. Vean ustedes lo hermoso que se ven los linfocitos cuando atraviesan por algunos de estos lugares. Vean ustedes cómo recorren cada una de las paredes y obviamente no están activos, seguramente ellos hacen el paso por muchos de estos espacios del endotelio, obviamente de espacios a nivel ya obviamente muy pequeñito, pero así es como se ven así todos esponjositos y obviamente ninguno de ellos está activado, ¿no? Algunos hace así, parece que se está rodando sobre la superficie y probablemente lo que está haciendo es el reconocimiento de si en estas paredes existe algo que pudiera estar inadecuadamente por ahí posicionado. Si pasa y eso no lo reconoce, en automático lo retiran, ellos se lo llaman a los gigantones, que son nuestros macrófagos, y pues obviamente lo retirarán. Pero ya en la actualidad, chicos, nos dejamos atrás nuestros viejos esquemas primitivos, y ahora pues tenemos estas bellas imágenes tridimensionales, y obviamente ya está con color, y obviamente nos permiten hacer visualizaciones hermosas. A veces cuando nosotros los revisamos, yo creo que los más vistosos, para mí son mis favoritos, siempre me han encantado los glóbulos blancos. Ellos son fascinantes, no solamente es en inmunología, sino además participan en muchas cosas y cuando los vemos en un frotis, pues los podemos visualizar de esta manera. Hace un momento les enseñaba dibujos, estos ya son de veras. Ustedes en la primera práctica, cuando hagamos nuestra biometría, pues obviamente visualizaremos estos y además los van a contar con un pianito, es una como estructura que tiene ahí como estas teclitas y ustedes le van a poner las células, el nombre de las células y las van a empezar a contar obviamente en el frotis. Entonces veremos si la persona que nos prestó su sangre pues obviamente está sana y después haremos uno donde lo vamos a contaminar. Entonces ahí se vuelve interesante porque seguramente estas células van a alterar en el número. Vean ustedes como, bueno, del dibujo, pues vean lo grueso de sus gránulos, obviamente que nosotros podemos visualizar. En niños y en estados patológicos las cifras pueden variar, chicos. Normalmente nosotros arrancamos con 5,000 leucocitos y estas no deben de rebasar de los 10,000. En la actualidad, chicos, para nosotros la biometría es sumamente importante porque sobre todo ahorita que tenemos todos los pacientes de COVID, pues obviamente antes que otra cosa les vemos la biometría. Si sale mal, nosotros incluso estamos obligados a recuperar la muestra y volverla nuevamente a correr porque tenemos un equipo adicional para ver si no hubo un error de técnica o de equipo. Entonces, siempre hay que corroborar, obviamente, cuando tenemos una cifra que sale anormal y obviamente en los niños, nuestros ancianos y en algún estado patológico, siempre hay que corroborar. Leucocitos, bueno, cuando los vemos en el frotis, vean ustedes, no todos se ven igualitos al dibujo, empiezan a cambiar. Y desde el punto de vista didáctico, pues obviamente el autor me los ubica todos aquí así juntos, pero la realidad es que, bueno, nunca aparecen así todos tan organizaditos, ¿no? Sino los empezamos a ver un poco más dispersos. Aquí ya aparecieron las chiquitinas, el último elemento forme que no habíamos visto, bueno, pues las plaquetas de adeveras. Una plaqueta en promedio mide 3 micras, un eritrocito mide 7, y los leucocitos pueden incluso medir un poco más de 20, por ejemplo, con este gigantón que anda por aquí, ¿sí? Y algunas de las fotos pues ya no coinciden, chicos. Por ejemplo, los monocitos que los vemos todos, estos que es un neutrofilillo que pues a lo mejor el frotis, el que lo hizo no lo hizo tan bien y se rasgaron sus estructuras, o un linfocito, este es un linfocito pequeño, vean ustedes cómo se ve la estructura, una cromatina muy gruesa, el azul morado tan característico, y este alito clarito que es su citoplasma, ¿no? Ahí no me puedo confundir, ese es un linfocito. Pero ¿cómo los vemos en las tridimensionales, chicos, a estos leucocitos? Bueno, hay algunos lo que se consideraban antes agranulocitos, ya les expliqué por qué. Pero ven ustedes cuando estos ingratos van sobre la superficie,
algo, primero se juntan todos porque hay que echar montón, estos son medios montoneros, y otra de las cosas es que lo que habíamos visto hace rato que se veían así todos peluchoncitos muy estables, muy peinaditos, pues de repente se empiezan a despeinar y vean ustedes cómo las prolongaciones citoplasmáticas empiezan rápidamente a crecer. Estas prolongaciones aquí, que ustedes la pueden ver, se ha activado, algo encontraron y seguramente van a ir sobre de ellos, entonces por eso si ustedes ven empiezan a verse un poco más grandes, empiezan a verse pues amenazadores, porque pues esa es la intención. Hay algunas ya cartas por ahí que nosotros tenemos en algunos libros publicados y los vemos, ¿no? Desde cómo, todas las formas que podemos nosotros encontrar, las variantes. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, en un proceso infeccioso severo? Probablemente ya no, y probablemente me voy a encontrar muchos neutrófilos callados o en herradura, como también les llamamos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, resulta ser que estos cuando se acaban es porque el proceso infeccioso ya se los terminó y probablemente la médula me esté arrojando variantes inmaduras o que les falta todavía un poquito por terminar de madurar. En algunos, pues obviamente los basófilos no son como así, siempre tan organizados. En algunos se ven así muy grotescos, vean ustedes sus gránulos y se ven muy densos. Entonces, nada más ahí pongan en la observación quiénes son los tres granulosos por excelencia, pues obviamente neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Listo? Pues aquí lo ven, miren, pues lo vemos igual, pues está bien aquí esponjosito. La verdad es que sí se ven re bonitos y pues no está activado, ¿no? Bueno, sitios donde se activan, chicos, y se vuelven estas células blásticas, ¿no? Cuando se enferman alguna parte de nuestro cuerpo, cuando somos víctimas de algún proceso infeccioso severo, las células bonitas que les mostré hace un rato empiezan a mostrarse de esta forma, ¿no? Irregulares, feas, son gruesas, son grotescas, y a lo mejor lo que tiene mi paciente no es leucemia, porque a veces nuestro peor enemigo para nosotros, entre distinguir una leucemia puede ser una mononucleosis infecciosa. Estos procesos que se llaman procesos morbosos o procesos infecciosos, los pueden poner en jaque y hay que determinar si la médula está presentando células blásticas sanas, o sea, inmaduras por consumo, porque estoy consumiendo todos esos glóbulos blancos, o estoy ante un proceso obviamente blástico, porque son células inmaduras, porque no alcanzaron a madurar, porque es un proceso oncológico. Eso es grave, chicos, porque yo le puedo decir, nada, nomás es una infección, le doy sus antibióticos y se vaya a su casa. No, porque si a lo mejor lo que tiene es un proceso oncológico, pues lo tengo que atender de manera pronta. Al revés, puede ser que el paciente tenga un proceso infeccioso severo y yo le diga, no, mi don, ¿qué cree? Ya descubrimos que tiene leucemia. Entonces, cuidado, chicos, etiquetar a un paciente, hacerlo que obviamente debute con uno de estos diagnósticos, pues obviamente siempre es importante, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, visualizarlos bien en 2 o 3 campos, lejos, cerca, muy cerca, y me alcanzan, chicos, pues para leernos de todas las pruebas especiales que vamos a ver más adelante. ¿Por qué son fascinantes los linfocitos, chicos? Los linfocitos, pues la primera vez que nos parecieron fascinantes, pues primero fue con las hepatitis B, fueron de los años 40. Después los 80, pues yo creo que nuestro virus por excelencia de esa década, pues obviamente fue el VIH. Y el paso de los años, cada década va teniendo su propio bichillo, ¿no? Aquí hay un compañero que le dice el cobacho, dice esos cobachos que no están mutando. Y la realidad es que, bueno, no nos habíamos enfrentado a uno tan desagradable, ¿no? Nosotros intentamos hacer con los linfocitos, chicos. Los linfocitos al final son estructuras que, bueno, van a estar ahí en nuestros tejidos linfáticos y lo que vamos a intentar es que guarden memoria. Cuando no guardan memoria, pues yo me vuelvo a enfermar. Hace 2 años nos dijeron que la solución a nuestro problema era que nuestro cuerpo desarrollara memoria y que toda la población de México tuviéramos la famosísima memoria ¿cómo se llama? Pues obviamente de grupo, ¿no? O de manada, ¿cómo se llama? De colonia o de cuando menos de estado, ¿no? La realidad es que esa famosísima memoria de grupo. Prueba de ello es de que pues ahorita tenemos una variante y por eso estamos guardados en casa, ¿no? Porque las células que deberían de hacer el trabajo de memoria no han guardado la memoria suficiente. Alguien me decía, no es que no han guardado nada, no, sí guardaron, aunque sea poquita, pero sí nos guardaron. Prueba de ello es de que pues ya no se murieron tantos, en este primer mes llevamos nada más 480 difuntos, entonces comparados con lo que fue el
2020, pues realmente es muy pobre, ¿no? Nuestra mortalidad con este bicho, ¿no? Puede ser que hayamos hecho una memoria. De hecho, por eso, no sé si ustedes ya les pusieron la tercera dosis, pero por ejemplo a nosotros nos tocó ya en los principios de mes. Y recordar que a nosotros primero nos habían puesto Pfizer. La segunda vacuna que nos pusieron ahora, que a mucha gente le dio reacción, hay quien estaba muy sugestionado y empezó a sentirse caliente y les empezaron a pasar cosas extrañas, ¿no? La verdad es que, bueno, no a todos afortunadamente nos pasó y bueno, puede haber esa reacción. ¿Qué hicimos? ¿Por qué cambiamos de biológico, chicos? Bueno, pues cambiamos de biológico porque yo intento que mi memoria. ¿Y por qué necesito tener memoria? Porque seguramente me voy a seguir exponiendo cuando menos un año más a todo este COVID. Entonces, bueno, por eso nos mandaron hasta el 14 de febrero, todo el país está ahorita en cuarentena y bueno, y alguien nos puso en rojo, nos veíamos re bonitos ahí en el, ¿cómo se llama? En el mapa. El medio país en naranja, incluso había hasta 2 estados en verde, y nosotros al centro así, pero hermosos, bien rojos, rojos, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los leucocitos agranulosos o también llamados linfocitos? Si ustedes los encuentran, por ejemplo, en un libro de inmuno, ¿sí? Aquí se van a llevar que pertenecen a la familia de los leucocitos, pero recordar que, bueno, todavía en algunos textos, obviamente, sobre todo cuando tienen enfoque histológico, pues obviamente le ponen que son agranulares y esto es porque no los vemos en el macro. Estos representan del 26 al 40. ¿Por qué me interesa el porcentaje? Porque cuando yo leo la biometría, yo tengo que saber cuál es el porcentaje normal para que cuando lo esté interpretando en la biometría, pues obviamente sepa si mi paciente está sano o no está sano. A nosotros nos toca revisar las biometrías y obviamente ver si los linfocitos están altos o incluso bajos. Alguien me va a preguntar, ¿y por qué pueden estar bajos? Puede ser que estén bajos porque un COVID o incluso porque se acaba de vacunar nuestro paciente, o las dos. Tenemos pacientes que los vacunaron y a los 4 días les dio COVID, entonces, bueno, fueron interesantes esos pacientes. ¿Cómo son nuestros linfocitos, chicos? Estos se ven bien bonitos cuando los vemos así en las fotos, pues obviamente pues se ven muy redonditos, les hablaba yo del citoplasma muy escaso, pero cuando los vemos en la vida real, chicos, los vemos así, esta es una plaquetota hermosa, está muy bonita, no está despeluchada, pues se ve muy, muy redondita, y vean ustedes cómo se ve su núcleo, muy bien definido, tiene irregularidades, no tiene prolongaciones, y ven ustedes en su lateral derecho, pues obviamente se ve su citoplasma. Esto delgadito del citoplasma y prácticamente pareciera ser que el núcleo está expulsado hacia afuera, pues eso es lo que nos habla de un linfocito sano, ¿no? No todos son así de bonitos, algunos son un poco más redonditos, medio ovaladillos, pero en general podemos decir que los observamos con una cromatina, en donde los podemos ver bastante bien con un frotis de sangre periférico. ¿Con qué los vamos a teñir, chicos? Pues les vamos a poner Bright, por eso les decía, vamos a hacerlos en la práctica. Utilizamos Ripe, a veces podemos utilizar también colorante, por ejemplo, como Gemsa, y obviamente el contraste de colores pues es interesante, por eso les pongo los dos. Pero ustedes aquí tengo una micro plaquetita, un eritrocito mide 7 en promedio, entonces esta seguramente debe de venir 1, ¿no? A lo mejor está, pues sí, vamos a pensar que 1,5, 2, ¿no? Para verlos. Y vean ustedes cómo en algunos, pues obviamente ya con la microscopía electrónica, pues hemos ido aprendiendo los retículos endoplásmicos, ¿no? Para revisar. Interesantes los linfocitos, chicos, pues alguien cuando los vio y dijo no le entiendo y obviamente no sé de qué se tratan y están asociados a muchas cosas, entonces los gránulos astrófilos, alguien los fue los tiñó con cosas obviamente más interesantes y le empecé a poner esas tinciones especiales que ustedes pueden ver aquí. Muchas de esas tinciones en la actualidad las ocupamos para enfermedades inmunológicas, para obviamente neoplasias o para cánceres, por ejemplo, de tipo hematológico, ¿no? Y por eso aquí su cualidad, ¿no? Para poder ser obviamente teñidos. Se ven raros, chicos. Estos están malitos y están feos. Yo de entrada ya no lo vi como los otros que acabamos de ver. Estos están demasiado grandes, puede haber linfocitos pequeños y grandes, pero ven ustedes cómo no se define el citoplasma. Esta distorsión, obviamente, de su núcleo nos pone la alerta, y pues eso corresponde a una mononucleosis infecciosa, entonces no tiene, obviamente, algún patrón oncológico, pero sí tiene un proceso, obviamente, que compromete la vida de nuestro paciente. Genómicamente, pues yo creo que el que nos puso a sufrir un poco, pues fue nuestro VIH. Si ustedes recuerdan, estas proteínas de ensamblaje,
pues fueron lo que nos hizo sufrir prácticamente 10 años. Nosotros empezamos a tener medicamentos muy efectivos hasta 93, 95, y bueno, Freddie Mercury por eso se fue, porque no alcanzaron a llegar los medicamentos, ¿no? Él falleció en el 92 y los medicamentos son... Entonces, cuando descubrimos cómo accionar estas proteínas y hacer que el ensamblaje del VIH no ocurriera, cómo inactivar estas proteínas, que además estos ingratos virus, pues obviamente se metían a nuestro linfocito, se reproducían adentro y ya que lo terminaban destruyendo a nuestro linfocito, pues estos ingratos volvían a salir. Nosotros, si ustedes ubican, a nuestros pacientes de VIH les medimos linfocitos CD4 y CD8, porque eso me habla de los que son inmunológicamente competentes. Estas son algunas de sus fotos, chicos. La verdad es que son fascinantes porque pasan por los espacios y todos los espacios por llegan obviamente ellos a pasar, pues obviamente son revisados minuciosamente para tratar de recoger cualquier bicho. La verdad es que realizan muchas funciones, viven mucho, se sabe que pueden llegar a vivir hasta 4 meses y algunos incluso en la actualidad por los marcajes que tenemos, hay quien dice que vive varios años, incluso más. ¿Y qué pasa cuando yo quiero saber de dónde viene mi linfocito? Viene de un ganglio, viene del timo, por ejemplo, en nuestros chiquitos, muy pequeñitos, pues en nuestros pequeñitos en una sangre periférica. Mande. ¡Eu! No oigo, doctora. No, doctora, pues ya de plano, esta nomás tiene 3 líneas, pues, bueno, ya no les voy a platicar más historias, ya nomás me voy a ir en lo que vamos. Qué gente, no se puede con ustedes. Bueno, ¿qué hacemos, chicos, cuando los marcamos, no? Vean ustedes cómo se ve un linfocito y cuando nosotros los adosamos, con algún marcador, los iluminamos. En la actualidad, esto es fascinante porque gracias a eso clasificando a los linfocitos. Cuando nosotros tenemos que clasificar los linfocitos de una leucemia, hay leucemias pre, y luego tenemos a los normalitos, y luego tenemos a los a los maduros, y luego tenemos a los muy maduros. Entonces, para nosotros, la época, les estoy hablando del 76, cuando se hizo la primera clasificación, por ejemplo, para poder identificar estos linfocitos en leucemias, pues obviamente no teníamos estas cosas así tan hermosas, ¿no? Ni podíamos pintarlos o iluminarlos, y verlos de esta manera. Lo mejor que teníamos pues eran nuestros ojos de óptica y gracias a nuestra microscopía óptica pues dábamos tratamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió, chicos, en la década de los 80, que ya teníamos un poco más de herramientas de oncología? Poco éxito, sí, y se nos seguían muriendo los pacientes. Algo estábamos haciendo mal. Pasaron los años y con los años, si ustedes se fijan, lo que hicimos fue aprender cómo iluminarlos y cómo clasificarlos. Los linfocitos tienen varias clasificaciones porque hay varios primos hermanos y dependiendo también de su grado de madurez, ellos se iluminan con estos marcadores específicos. Estas tinciones especiales, pues obviamente nos permitieron, obviamente, clasificarlos de mejor manera y lo más importante, darles quimioterapia precisa. Gracias a eso, por eso ya en la década de los 90, ya que habíamos medio aprendido un poco más de estas tecnologías, pues obviamente pudimos clasificarlos y pudimos dar quimioterapias de más alta calidad. Alguien que no tenía que hacer nada porque pues Fabricio no tenía Netflix, ni tenía ¿cómo se llama? Ni tenía celular, ni obviamente ¿cómo se llama? Podía estar ahí no tenía un ¿cómo se llama? Un Xbox, una cosa de eso. Este sujeto se puso a investigar y yo no sé, yo creo que debe haber tenido una ¿cómo se llama? Una epifanía, ¿sí? Alguien alguna voz poderosa, de arriba o de abajo, pues le dijo, mira, hay que estudiar los pollos y te vas y buscas la molleja, y ahí en la molleja, en el saco de la molleja, le empiezas a buscar células, porque ahí te vas a encontrar a los linfocitos B. Este sujeto vive, chicos. Si me dicen que vive en 1900, pues a lo mejor todas se las creo. Pero este sujeto dice que él estaba fascinado porque se dio cuenta que los pollos, en sus bolsas de la molleja, ¿sí? Pues obviamente había descubierto, él fue el que descubrió los linfocitos B y los encontró por primera vez precisamente en los pollos. Entonces, por eso les digo, pues tuvo yo creo que ahí una luz o un aviso, ¿no? Porque pues a quién se le pudo haber ocurrido en 1600 ir a buscar en los pollos, pues obviamente esas estructuras. Pero bueno, gracias a él, pues obviamente los conocimos. Ya después, posteriormente, ya con un poco
obviamente todo lo que él descubrió, la verdad es que la mayoría de la gente lo tiró de una persona inconstante, que no tenía valor científico, etcétera, etcétera. Poco después, pues ya descubrieron a los linfocitos T que estaban de maduración, obviamente para el timo, y se rescató mucho, obviamente, de lo que había visto o descrito Fabricio. Bursa, acuérdense que es bolsa, la bolsa de Fabricio, que era lo que a la actualidad pues, conocemos como la molleja del puro. ¿Qué hacemos con los linfocitos, chicos? 65-75% obviamente son T, quiere decir que cuando yo los veo, por ejemplo, aquí hablábamos de los B y de los T, el 65-70% va a corresponder precisamente a los de linaje mayor. ¿Cómo se traduce para nosotros, chicos? Bueno, pues el campo del hemato, pues es obviamente que vamos a tener esas leucemias, obviamente presentes. Algunas veces ya en algunas fotos un poco más sofisticadas, pues ya incluso nos podemos visualizar estos nucleolos y este tipo de cosas. Yo creo que los linfocitos no se les olvidan, son 20. Y vean qué pasa cuando la inmunología hace de las suyas, ¿no? Hace rato los veíamos hermosos, así todos esponjositos, muy ordenados, muy peinaditos. Pero ¿qué pasa cuando se despeinan y se alteran? Porque estos de repente entran en psicosis y hay obviamente una alarma, ¿no? Y me dicen, ha entrado polvo, tengo una molécula, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando nosotros activamos a nuestros linfocitos, ven ustedes como aquellas prolongaciones que se veían así todas hermosas, pues ahora están todas, decía uno de mis profes, se desquician estos linfocitos y se despeinan. Cuando nosotros vemos estos linfocitos así todos alterados en su estructura, obviamente celular, pues estamos hablando de que son activados inmunogénicamente por algo. ¿Cómo los vemos? Pues obviamente ya tenemos muchos anticuerpos, ya los podemos conocer, ya los podemos identificar. ¿Y para qué nos han servido, chicos? Genética, ¿no? Y entonces, bueno, trato de atraerlos y trato de, en esas prolongaciones o en esas largas prolongaciones citoplasmáticas, pues obviamente atravesar, juntarlas, atraerlas hacia mí y obviamente hacer, obviamente, reconocimiento de estas cosas extrañas a nuestro cuerpo. Ya no les voy a decir un virus, una bacteria, polen, polvo, ¿no? Lo que se encuentra en el momento en el que son activadas estas prolongaciones citoplasmáticas, en automático empiezan obviamente a ejercer toda su actividad. Cuando los vemos en microscopía electrónica se ven así. Vean, hace un momento se los enseñaba en una más general, pero se ven así, todos estos peluchoncitos bonitos, muy organizados. Acuérdense que estas grandes prolongaciones en su citoplasma, pues es lo que les da su característica. Normalmente son medios lisos porque están inactivos. Quiere decir que cuando estas prolongaciones se activan, pues es porque algo, ¿sí? O alguien los están haciendo, obviamente, activarse. ¿Dónde los voy a encontrar los linfocitos? Pues bien fácil, chicos. Ganglio. Y si yo cortar un ganglio, inmediatamente todos estos chiquitines que ven aquí, todas estas bolitas, sí, obviamente los puedo identificar con relativa facilidad. No necesitamos mucho aumento, el ganglio es una estructura grande y obviamente con una primera etapa yo puedo hacer un corte y obviamente puedo visualizarlos así. Acuérdense que tenemos linfocitos del manto, linfocitos de la corteza, etcétera, etcétera. ¿Por qué me interesan los linfocitos en los ganglios, chicos? Porque puede ser que un paciente haya hecho algún proceso oncológico, por ejemplo, como un linfoma, ya los verán en hemato y bueno, pues ahí se van a acordar de estos. En ver cómo voy de tiempo, porque si no yo me sigo. Ay, caray, ahí vamos otra vez. Bueno, los linfocitos, chicos, ya los vimos, ellos se van a encargar de hacer búsqueda de todos los antígenos y ven ustedes cómo obviamente atacan, ¿sí? Estos rápidamente prolongan estas, ¿cómo se llama? Estas porciones de su membrana y rápidamente adosan a quien pase por ahí cerca y obviamente activarlos. Si viéramos un núcleo, chicos, algunos se ven así de feos, obviamente ya cuando se activan, o por la razón que están activados, pues obviamente pueden dar células ya amorfas, ¿no? Ya no aquellas que vimos inicialmente bien. Ay, llegamos al corte, chicos. Chicos, voy a dejar de compartir. Aquí está. Chicos, nos vamos con prácticamente la segunda hora. Su compañera que decía que íbamos corriendo, a lo mejor tenía razón. Me faltaron 6 minutillos para poderlos alcanzar. Chicos, me acabé ya otro capítulo. Ya vieron algunos de los, obviamente, de los linfocitos. Y si ustedes se fijan, prácticamente vamos a irle avanzando.
Hoy tengo 3 horas con ustedes, entonces, ¿qué les parece, chicos, para no cansar ni yo? Sirve que también la pongo a cargar a mi compu. Nos vemos, ahorita son 14:15, este es el segundo break. Y